Para cerrar, entonces, le damos la palabra al señor ministro de Finanzas, Richard Martínez. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, señor ministro. Presidente, puntualizar en algunos temas que fueron aclarados en mi intervención inicial, que me parecen importantes, y otros que veo que se repiten con la intención de que se hagan realidad cuando no lo son, lamentablemente. Es el caso concreto del pronunciamiento del Fondo Monetario y el Banco Mundial respecto del alivio que deben recibir los países pobres. En esto insisto, no es una interpretación personal, no es una valoración del país. Son metodologías internacionales las que establecen con exactitud qué países tienen esa categoría, país pobre o país de renta media. En este caso, el Ecuador es un país de renta media, por eso es que esas exenciones se hicieron a países que tienen un grado de ingreso mucho menor y básicamente están enfocados en países del África. Esto creo que es importante aclarar. Aquello no quiere decir que el argumento en sí mismo de que los países necesitan un alivio financiero es importante. Y ese argumento yo lo recojo porque es una necesidad. Y es lo que está planteando el Ecuador. Está planteando una renegociación de su deuda para reducir el peso de la misma y poder tener la mayor cantidad de recursos disponibles para enfrentar la emergencia económica. Segundo, creo que es importante reiterar lo mencionado en relación a la denuncia eh, que se intenta posicionar respecto del señor viceministro. El señor viceministro el día de ayer hizo una aclaración que, en mi opinión, despeja las dudas. La primera es que no tiene acciones en una empresa que conste en un paraíso fiscal. Esa empresa y él personalmente no ha tenido, ni ha sido propietario, ni es de bonos ecuatorianos. Y asimismo ha señalado que toda la información estará disponible para las autoridades de control, que evidentemente pueden revisar, validar toda esta información y ejercer las acciones que ellos tienen que ejercer en el uso de sus facultades. Segundo, los tenedores de bonos, como mencioné, es una información abierta y transparente en estos portales que yo he mencionado. Ya di el nombre de varios de esos bonos, de esos tenedores de bonos, que son fondos de inversión a nivel global, mundiales, que no tienen a una sola persona detrás, sino que tienen una cantidad de accionistas eh, muy grande. Tercero, en relación a el tema de salud. Fíjese, aquí hay una cifra interesante y es que de esta reorganización presupuestaria que mencionaba el asambleísta Castañer, son 222 millones que se han reorganizado, por entregar esa información con detalle, para satisfacer todas las demandas y necesidades que existían a nivel del presupuesto de salud. Y de esos también estamos preveyendo al menos 250 millones más que van a demandar de un mayor espacio presupuestario porque hemos logrado que esos recursos se financien, o mejor dicho, que los multilaterales, BID y Banco Mundial específicamente, puedan colocar esos recursos destinados al sector de salud y eso sí necesita mayor espacio presupuestario. Un dato importante es el siguiente, es que en el año 2008, entre enero y marzo, el presupuesto ejecutado del sector de salud fue de 100 millones de dólares. En el año 2014, 400 millones de dólares y en el año 2020, 679 millones de dólares, 680 millones de dólares. Es decir, una cantidad de dinero que es la más alta en los últimos 12 años. La ejecución, el presupuesto ejecutado entre enero y marzo para el sector de salud. Esa es la cifra que tenemos durante este año, la más alta. En el año 2008, 100 millones, 2014, 400 millones y 2020, 680 millones. Es importante que se tengan esas cifras también a la mano.
Luego se mencionaba también el hecho de que tenemos esta pregunta sobre los recursos. Insisto, este fin de mes tenemos el directorio de lo que ha sido informado del Fondo Monetario Internacional para el 7 de mayo, el directorio del Banco Mundial. En el Banco Mundial se van a discutir 500 millones de dólares y en el directorio del Fondo Monetario 500 millones de dólares que hemos solicitado que se incrementen. Y esa es una gestión que estamos haciendo. En el caso de los recursos que vienen de China, los 1.000 millones están previstos para que ingresen en la segunda semana de mayo, y allí ya tenemos cerca de los 2.000 millones computando este ingreso adicional con los otros recursos de Banco Mundial, BID y CAF que llegará en el mes de mayo. Sí es un momento complejo, sin lugar a duda. Y yo entiendo la preocupación, la frustración, porque no puedo desatenderme de esta crisis humanitaria y sanitaria. Y es justamente en función de eso, presidente, que nosotros estamos pidiendo un trabajo conjunto con la Asamblea. Yo he escuchado varias de las observaciones, creo que muchas de ellas se despejan en la ley, por ejemplo, el tema de la cuenta humanitaria. No es que va a estar administrado por personas privadas bajo ningún concepto, sino que es una cuenta especial que va a tener el acompañamiento total y absoluto de la Contraloría, el reporte a la Contraloría, pero va a tener un grupo pequeño de personas que puedan ir acompañando también la mejor gestión posible de transparencia frente a la sociedad. No es un gesto en lo absoluto de falta de capacidad, sino que es un gesto de responsabilidad con la ciudadanía. Recordemos que de esto ha habido buenas experiencias. Por ejemplo, el señor Contralor General del Estado nominó en un momento determinado una comisión que permitió viabilizar informes sobre el tema de deuda. Se preguntaba también sobre el asunto de los jubilados. Por momentos existe una memoria que no reconoce la deuda que asumió este gobierno, 1.200 millones de dólares que se les debían a los jubilados y que se ha ido destrabando poco a poco. Solamente en este año hemos cubierto 100 millones de dólares más para que los jubilados puedan estar tranquilos. Son 2.000 jubilados aproximadamente, 1.970 exactamente. Esa es la cantidad que hemos previsto ya entregar, que ya hemos entregado durante estos meses y que la seguimos entregando para que los jubilados puedan tener tranquilidad, a pesar de las restricciones fiscales. A pesar de estas restricciones fiscales, hemos ampliado el presupuesto para que más personas estén cubiertas con la protección social. 440,000 personas durante este mes, 1 millón de personas durante el próximo mes. A pesar de esa restricción fiscal, hemos pagado a los jubilados, a 2.000 jubilados por un monto total de 100 millones de dólares. A pesar de esa restricción fiscal, este año es el que más ha tenido, y obviamente considerando la crisis sanitaria, es el que más ha tenido en ejecución por el lado de salud frente a los años pasados. Entonces, yo sí creo que es importante matizar esto, presidente y distinguidos asambleístas. Se hablaba también del tema de la remisión de multas de intereses de la ley que se aprobó hace un par de años. No olvidemos que el 90% de los beneficiarios eran micro, pequeños y medianos empresarios, artesanos. ¿Por qué se hizo eso? Porque había mucha gente que tenía muchas deudas que no podía pagar, que estaba en litigio, que estaba fuera de la formalidad, que había perdido su RUC. El 90% eran micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES básicamente y artesanos. Entonces a esas personas se les devolvió la formalidad y se les devolvió la tranquilidad al quitarse una espada de Damocles que era el hecho de que estaban adeudando a la autoridad tributaria. El concepto, presidente, del acuerdo entre las partes busca justamente que en común acuerdo, donde el Estado se ponga del lado del más débil, se puedan llegar a arreglos en esta dificultad tan grande que vive el país. Arrendatarios, arrendadores, acreedores, deudores, empresarios, trabajadores, que todos podamos poner de acuerdo. Es una realidad que estamos todos, absolutamente todos los países,
con un nivel de incertidumbre alto de hasta dónde va a llegar, qué tiempo va a durar, cómo va a ser. El COE ya está preparando un plan estratégico para ir oxigenando de a poco la economía y que en función de parámetros técnicos, obviamente, de salud, se pueda ir regresando a la normalidad y que se pueda ir retomando la actividad económica. Presidente, yo quiero cerrar nuevamente insistiendo en este llamado y acogiendo a aquellas personas que así lo han planteado, a que el diálogo prime en estas circunstancias. El gobierno va a enviar un proyecto de ley, que es el que ha anunciado, y también el proyecto de ley que ya estaba preparado sobre las reformas al Código de Finanzas Públicas y que se trabajó de manera fluida y articulada durante los últimos meses. Nosotros, que es una reforma estructural importante para el país, para que no vuelvan a pasar estas situaciones. Ese proyecto de reforma de ley que en su momento no se viabilizó, tenía, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad y la obligatoriedad de contratar un seguro petrolero, que hoy sería muy útil para el país. Una cobertura petrolera que es un seguro básicamente, que hoy sería muy útil para el país con estos precios del petróleo. Las finanzas públicas tienen que ser manejadas con absoluta responsabilidad al futuro. Ahora, debieron haber sido manejadas con absoluta responsabilidad. Y eso lo da una fuerza, lo da la fuerza de la ley. Por eso es importante trabajar en esto y todos los conceptos que ya se han venido trabajando con las distintas bancadas. Presidente, señores asambleístas, yo quiero agradecerles por su tiempo. Entiendo las diferencias conceptuales, políticas, ideológicas, materiales del día a día, pero quiero dejar abierto el espacio de diálogo para que podamos perfeccionar la ley, para que podamos encontrar un punto que viabilice este proceso de reformas que busca sacar al Ecuador adelante en un momento tan complejo. Y también, presidente, para instalar una mesa de trabajo específica que vaya absolviendo inquietudes y que también permita ir gestionando la crisis en estas circunstancias. Todos tenemos que ayudarnos y esa es la voluntad del gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro, por su comparecencia. Le agradecemos por la misma. Le tomo la palabra. También, como lo ha anunciado, se ha invitado también a todos los sectores del país, de parte nuestra, a unirnos en ese diálogo y, para hacerlo efectivo, invitarle a usted, señor ministro, y a todos los asambleístas que esta mesa de diálogo por el país se instale mañana mismo y empecemos a trabajar en una agenda que permita llegar a acuerdos para solventar la crisis sanitaria en primera instancia y posteriormente también de la mano la crisis económica que vive el país. Gracias, señor ministro. Gracias por su comparecencia.